El artículo es muy interesante del Rabbi Yosef Bitton, un tema que nunca trató escrito y lo va a decir por qué. Es un tema que es difícil de hablar en clases así porque es más algo privado. Sexo y judaísmo. Vamos a ver cómo lo enfoca el Rab. Pero es un tema que hoy en día se habla tanto que me parece que tendría que ser enfocado desde el mundo de la Torá, ¿no? Porque tanto el mundo habla de eso. ¿Qué dice la Torá al respecto? Esto es lo más importante, ¿no? Para nosotros. Bueno, primer artículo, son 3 que mandó hasta ahora. Vamos a tratar de estudiarlos todos, ¿está bien? Primero, va. Introducción. El tema sexualidad y judaísmo es delicado y complejo. Generalmente se reserva para discusiones privadas, sí, porque es algo más privado. Todo joven judío observante, hombre o mujer, pasa antes de casarse por un intenso curso de educación sexual judía, lo que se llama Taharat HaMishpajá, ¿no? Por el tema del esposo con la esposa, que se puede, que no, y cuándo, y todo el tema, ¿no? Donde aprende la relación entre la sexualidad y la kedusha. Porque el tema de sexualidad también hay que tratarlo con santidad. Esta es nuestra conducta moral y nuestro acercamiento e imitación a Dios. Interesante, ¿por qué apuntó el tema de sexualidad con imitación a Dios? Algo sexual me parece algo bien material. ¿Qué tiene de Dios? No, el tema de que así, ¿qué? Digan ustedes. ¿Cómo se trae vida al mundo? Pero la primera, ¿no? Entonces, ¿cómo trae? ¿Y quién es el que creó el ser humano? Dios. ¿Y quién es socios de la creación de Dios? El papá y la mamá. Entonces hay algo. Este es el ámbito reservado y natural para discusión de esos temas. En general es privado. Lo que me lleva a escribir las presentes reflexiones fuera de este marco tradicional es que en la actualidad muchos Yehudim se están educando voluntaria o subliminalmente acerca de un tópico tan delicado por lo que se ve y se escucha en los medios de comunicación. ¿Entiende por qué el Rab dice que hay que hablar al respecto? Porque no puede ser que toda la información al respecto la reciba yo de los medios de comunicación, que a lo mejor no tienen un enfoque moral o ético del tema, y por lo tanto se estás educando sobre un tema tan importante y no visto por lo que dice Dios. ¿Se entendió? En muchos casos los temas referidos a la sexualidad se han transformado hoy en asuntos de orden político o son parte de una discusión mayor entre visiones filosóficas opuestas. Una que afirma la existencia de Dios y que ve al hombre como un ser capaz de tomar decisiones morales, ¿no? Que sabés que si está bien o está mal, entonces no se hace. ¿Y cuál es el otro enfoque? De ver a la sexualidad hoy en día, que a veces también te lo muestran en las películas. Frente a otra que ve al ser humano como un integrante evolucionado del reino animal. Y por lo tanto, donde la atención a sus instintos primarios es más importante. ¿Entienden? Entonces, ¿qué dice? ¿Por cuánto que soy como un animalito? Entonces, ¿por qué no puedo? Claro, sí, y disfrutar. Soy parte de la... también los animalitos, igual, pero el ser humano no, se diferencia del animal. Y hasta más noble que su control. Como el tema es tan amplio, voy a dedicarle algunos días o semanas, no estoy seguro ya que no me estoy basando en un libro o un texto ya escrito, y me gustaría que los lectores contribuyan con sus preguntas. Comenzaremos hoy literalmente por el principio. Le paso la hojita. ¿Pueden pasar la hojita? Estoy en el donde dice introducción. Dijimos que vamos a ver algo interesante que el Rabbi Yosef Bitton habla. ¿Qué dice el judaísmo sobre el sexo? Sexo y judaísmo, que es un tema que normalmente no se habla mucho, pero queremos hablarlo porque la televisión, el cine y las cosas nos meten tantas ideas raras. ¿Qué dice Dios? ¿O qué dice la Torá? Y después de esto vamos a ver la perashá. ¿Está bien? No me olvidé, ¿eh? Y dejé perashá también para el principio. Sigo. Estoy donde dice la primera vez. ¿Está bien? La primera vez que la Torá se refiere a la sexualidad, actividad sexual, lo hace en relación a los animales. Ahora, la primera vez que la Torá habla del tema es de los animales. ¿Dónde? Digan ustedes. ¿Saben? De reproducción. En Bereshit, capítulo 1. O sea que es un tema básico. Y en referencia exclusiva al marco de la reproducción. ¿Pero de qué habla ahí? De cómo se reproduce el animalito. ¿Está bien? Veamos. Luego de la creación de los primeros animales, en el quinto día de la creación, la Torá dice, o sea, Bereshit 1, Génesis 1, Pasuk 22. Y Dios bendijo a los animales diciendo que sean fructíferos y se multipliquen, que llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra. ¿Cómo se multiplican? ¿Cómo se llenan? En pareja, ¿no?
¿Está bien? Y bueno, entonces esa es la manera. En este breve texto de lo que dice, de cómo lo dice y de lo que no dice, ¿está bien? Presta atención a lo que dice, siempre te hace prestar atención, a lo que dice y lo que no dice. Aprendemos los primeros elementos de la visión de la Torá sobre la sexualidad. Primer punto del objetivo del sexo. Porque hoy en día se hace el sexo como el objetivo principal. Pero vos ves que acá el tema fue... ¿Cuál sería el tema en los animalitos? ¿Por qué habría un instinto tan fuerte de la pareja? ¿Para qué? Para que se reproduzca. O sea, ¿cuál sería el objetivo de Dios? Reproducirse, ¿ven? Bueno. Reproducción versus mortalidad. ¿Por qué en contra de la mortalidad? Porque si no te reproducís, la especie desaparece. A diferencia de cualquier otra función fisiológica, como la respiración o la circulación de la sangre, la Torá destaca por separado la función reproductiva. ¿Por qué también no habló de las otras cosas? No habló de respirar y respiren. Dios lo bendijo que respiren, ¿no? Si bien la Torá no se ha referido aún a la muerte de los seres vivos, la bendición de la reproducción nos invita a entender que los seres vivos individualmente estarán sujetos a la mortalidad. ¿Entienden? ¿Por qué va a tener que reproducirse? Porque después va a morir. Y si va a morir, después no queda nada. Y Dios quiere que el mundo se mantenga. Entonces se tiene que reproducir. Pero como especie, seguirán sobreviviendo. Esto nos recuerda en algunos aspectos, algunos actos creativos anteriores. Cuando Hashem crea la transición entre el día y la noche, ¿se acuerdan? ¿Cuándo crea la transición entre el día y la noche? Esto lo vimos en otros lugares. En el primer día. Cuando crea, ¿se acuerdan? Va a ir la luz y la oscuridad. ¿Y qué vemos ahí? De acuerdo a Sforno, el creador en realidad establece, miren lo que dice, la rotación de la Tierra sobre su eje. Es decir, el mecanismo que perpetúa esta transición. O sea, que ahora el mundo se puede mantener y ahora el mundo se va a mantener. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que el mundo se mantenga. B. En el segundo día de la creación, Hashem divide las aguas. ¿Y qué hace? De acuerdo a Rav Moshe Hefetz, fue en ese momento que Hashem estableció el mecanismo de, presta atención, evaporación, precipitación, las lluvias. O sea, ¿qué serían las aguas de arriba entonces? ¿Se acuerdan que en el primer día, segundo día dijo, y separó las aguas de abajo de las aguas de arriba? ¿Qué son las aguas de arriba? Las lluvias. ¿Es importante las lluvias? Claro. ¿Por qué? Si no hay lluvia, no hay vegetación. Si no hay vegetación, no hay vida. Si no hay vida, no hay mundo. ¿Entienden? Entonces, Dios hizo todo. Que garantiza la perpetua producción de agua dulce. Asimismo, en este versículo, la reproducción sexual animal está presentada como el mecanismo que el creador establece para la perpetuación de los seres vivos. Entonces, el Rapitón vio que en el primer capítulo de la creación se mantienen los puntos para que el mundo se mantenga. Entonces, ¿dónde entra el tema del sexo en los animales? Para que se mantenga. ¿Está bien? Explicación básica. Explicación 2. ¿Qué tipo de bendición le dio a los animales? La bendición de la reproducción animal, por lo tanto, no se puede entender como otras bendiciones formales. Por lo general, una bendición expresa un deseo, ¿no? Si yo digo, te quiero bendecir, ¿qué quiere decir? ¿Es un deseo o no? Te quiero desear algo bueno. Entonces mi pregunta es, cuando el pasuk dice, y Dios bendijo a los animales diciendo que se reproduzcan, ¿es un deseo? ¿Es un deseo de Dios, pero que puede ser que no pase? O ahí lo que está diciendo, y Dios los bendijo, significa esto es lo que va... Claro. Que Hashem te bendiga significa más o menos, te deseo que Hashem te cure, o te facilite tu trabajo, tu éxito, etc. A veces cuando la bendición viene directamente de Hashem, y el lenguaje imperativo, manifiesta una orden de Hashem. Como si Hashem nos dijera, esto es lo que yo te ordeno hacer, por tu bien. Está bien. A veces cuando Dios dice, y Dios lo bendijo, significa que Dios le está ordenando que haga algo. Ahora van a ver la interpretación tercera. En nuestro texto, cuando Dios bendice a los animales, ni les está deseando que se reproduzcan, no, descarto esa, ni les está ordenando que se reproduzcan. ¿Por qué no? Digan ustedes, ¿por qué no? ¿Puede ser que Dios ahora le está ordenando a los animales a reproducirse? ¿Por qué no? Ulay el pasú quiere decir Dios le está ordenando a los animales a reproducirse. ¿Por qué es imposible que Dios le esté ordenando? Porque si no, no va a haber... ¿Qué? Mi pregunta es si Dios le puede... Si usted... ¿Dónde se aplica la orden de Dios? En la bendición. Puede ser en algo que Dios haga automático, ¿no? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? O puede... pero se puede aplicar la orden de Dios. O sea, Dios le ordena al ser humano hacer algo. ¿Por qué Dios le puede ordenar al ser humano? O sea, Dios es el rey del mundo, ordena lo que quiere. Pero ¿el hombre puede hacerlo y puede no hacerlo?
el ser humano, entonces ¿dónde se aplica la orden? Donde hay libre albedrío. ¿Tiene sentido que Dios te ordene algo si vos no tenés capacidad para elegir? ¿Entendieron? Entonces mi pregunta es, ¿cómo entienden el pasuk? Y Dios bendijo a los animales diciéndoles que se reproduzcan. Le está dando una orden y si ellos quieren sí, si ellos quieren no. No, porque ellos no tienen libre albedrío. Háganlo. Exacto. Es orden. Sería como algo que, claro, como algo que va a pasar, o que se tiene que pasar. Ahí va. Como los actos creativos anteriores, Hashem está estableciendo la reproducción sexual como parte de la biología animal. ¿Entienden? Esto es parte de la biología. La bendición que Hashem concede a los animales, si bien está expresada con un lenguaje imperativo, es completamente diferente a la bendición que Hashem le concede a Adán y Javá, cuando se refiere a la reproducción sexual humana, como lo veremos en mayor profundidad en el otro artículo. En nuestro texto, Hashem no se dirige a los animales, no les ordena reproducirse. Esto se ve claramente en la utilización de la palabra hebrea, miren qué interesante el diuk, lemor, que significa diciendo, a diferencia de diciéndoles, que sí aparece cuando Hashem bendice a Adán y Javá. ¿Presta atención? A veces dice Vaidaber Hashem el Moshe, no, Vaidaber Hashem o Vayomer Hashem, tata lemor. ¿Está bien? Y a veces dice Vayomer laem. Lemor sería como diciendo. Y les dijo a ellos. ¿Me sigue la diferencia? Sí. Bueno, cuando dice lemor, ¿qué significa? A ver. Hashem establece la bendición de la reproducción animal, no la ordena. ¿Por qué? Porque solo se le puede dar una orden a un ser que puede obedecerla o desobedecerla, aceptarla o rechazarla. Aprendemos entonces que los animales, a diferencia de la persona, no tienen control sobre su sexualidad o conducta sexual. ¿Me siguen? ¿El animal tiene control o no? No. ¿El ser humano? Sí. ¿Entienden? Si el ser humano tiene control, entonces el ser humano dice, bueno, no puedo, es mi deseo, ¿qué querés? Así soy yo. ¿Qué así soy yo? ¿Podés dominarte o no podés dominarte? Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Entienden? Hoy en día está esa teoría de, bueno, desarrollar tu potencial. ¿Qué potencial? Pero si es depravado tu potencial, pero es depravado. Y bueno, es como respirar, ¿qué es como respirar? Y por eso violó a la mujer. ¿La violó? ¿Qué? Se le da pena, ¿qué? Se le da castigo, es imposible, tiene que parar, ¿no? No somos animalitos, somos seres humanos. ¿Se entendió el segundo? Muy importante. Y tercero, identidad sexual. Interesante los animalitos que aparecen, porque el tema de hoy en día no es hombre, mujer, ¿no? Y hoy en día que se habla de tantas cosas, bueno. En este versículo, que habla de la reproducción animal, no se habla de género. En el pasuk ese no puso nada de género. No aparecen las palabras hebreas Zahar o Nekeva, o sea, masculino o femenino. Los animales son creados según sus especies. Y Dios creó los grandes reptiles y todos los seres vivientes según su especie. La diferenciación de género, sin embargo, como un anticipo de la bendición de la reproducción sexual, presta atención, o sea, en el ser humano sí va a haber un anticipo de lo que Dios quiere del ser humano. Ahí ya va a destacar que hay hombre y hay mujer, ¿entienden? O sea, como que la Torá es más categórica, ¿no es la diferencia? ¿Por qué hoy en día? ¿No? Porque todo el tema del tema del homosexual o lesbiana, no. La pregunta es, ¿qué dice la Torá al respecto? Porque está claro que la Torá dice que no. Pero dice, pero si él tiene, pero hay que averiguar. ¿Qué diga que quiere? Ulay, pero se puede dominar, Ulay puede trabajar el punto, Ulay puede reeducarse. La mayoría no viene de nacimiento, esas cosas, La mayoría viene de cosas raras, de búsqueda de cosas raras, de moda, claro, sí. Hoy en día, Hassan Jalila, saben que no importa, no quiero decir. En la semana y en Tel Aviv va a haber una marcha. Es una vergüenza para Israel. Para Israel es una vergüenza. Si se mencionan los seres humanos, pero sí se menciona a los seres humanos como parte, esto acá, como parte integral de su identidad. ¿Qué entienden esta frase? Se menciona como parte integral de la identidad del ser humano, hombre, mujer. En los animalitos, como lo dio así como que no fue un tema, porque es más animalito. La pregunta es, ¿nosotros somos animalitos? No, porque en el ser humano dice hombre y mujer. ¿Se entiende? Y ahora